Perfecto. Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado en la definición de la integral por medio de sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Eso fue lo último que hicimos, incluso hicimos hasta algunos ejemplitos por ahí del cálculo de integrales por medio de sumas de Riemann, ¿listo? Incluso hasta tenían un ejercicio para ustedes también. Habíamos visto, pues, o habíamos definido que la integral desde A hasta B de f de x, se podía definir, o era el límite cuando n tiende a infinito, n es el número de intervalitos de una partición, ¿cierto?, de la sumatoria desde i o desde k igual a, pongámosle desde k igual a 0 hasta n, o desde k igual a 0, desde k igual a 1 hasta n, le podemos colocar incluso, ¿cierto?, de f evaluado en x sub i asterisco delta xi, ¿cierto? Esa era la definición de la integral por medio de sumas de Riemann, donde x sub i era un puntico en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, ¿de acuerdo? Y bueno, surgió una discusión larga acerca de ese puntico x sub i, ¿cómo se podría escoger? Yo les dije que al final de cuentas, si una función era integrable, pues realmente ni siquiera importa dónde se escoja. En cualquier sitio de ese intervalo donde se escoja, va a dar la integral lo mismo. ¿Listo? Se podría escoger en el lado izquierdo, se puede escoger aquí como este puntito de aquí, o no en el lado izquierdo, sino en el lado derecho, si quieren. Bueno, o en el punto medio de los dos, se podría escoger en el máximo, donde la función tuviera un máximo, donde la función tuviese un mínimo. Bueno, ahí eso, pues digamos que la discusión de escoger ese puntico puede ser larguita, y realmente, pues como les digo, eso al final de cuentas, pues si la función es integrable, no importa, ¿vale? Y quedamos por ahí, nosotros quedamos haciendo algunos ejemplitos acerca de calcular integrales así. Recuerden que hoy tenemos quiz, ¿no? Habíamos dicho que el viernes hacemos un quiz cortico. Entonces, pues ahí en el quiz van a tener que resolver, pues, una integral por medio de sumas de Riemann que, bueno, está ahí, ¿listo? Ahora les paso, ahora les colocamos el quiz y vale. Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, ¿tienen alguna inquietud? De pronto, comentario. ¿No? Bueno, entonces vamos a buscar la parte del libro donde quedamos. Nosotros quedamos justamente en esta zona y continuamos con propiedades de la integral. Ajá, aquí estábamos, listo. Continuamos con propiedades de la integral, ¿listo? Vamos a ver qué propiedades tiene la integral, qué es lo que pasa con la integración. Y la primera propiedad está justamente ahí. La primera propiedad indica que si la función es continua, entonces la podemos integrar, ¿vale? Es decir, palabras más, palabras menos. Si nosotros tenemos una función continua, siempre la vamos a poder integrar. Entonces, propiedades. Esa es la primera propiedad. Propiedad 1, si f es continua en AB, entonces la integral existe. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x existe, ¿vale? Es decir, palabras más, palabras menos, que si la función es continua, entonces la integral nos da un cierto número, ¿cierto? El resultado del proceso de integración nos da un cierto número. Palabras más, palabras menos, este límite existe, ¿vale? Si el límite existe, nosotros decimos que la función es integrable. Entonces, si la función es continua, nosotros ya en el intervalo AB, entonces la integral desde A hasta B va a existir y por tanto ese límite que está ahí va a existir. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. Si la función es continua, ese límite tiene que dar algo. El problema es que, pues, qué tan difícil va a ser calcular ese límite. Algunas veces puede ser hasta imposible, pues, con las técnicas de límites que conocemos, ¿vale? No vamos a poder hacerlo. Entonces, sabemos que existe, pero no vamos a poder calcular el resultado y eso, pues, es un gran dolor de cabeza ahí. Sin embargo, pues, para eso viene la segunda parte del curso, ¿no? Pero bueno, entonces, si la función es continua, ese límite existe. Más aún, más adelante vemos que la integración o el proceso de integración tiene como un efecto, digamos, en la función tiene como un efecto regularizante, o mejor dicho, como un efecto
que arregla situación, que arregla las cosas, ¿vale? La integración tiene un efecto regularizante sobre la función, añade suavidad a la función. Entonces, eso lo vemos un poquito más adelante. Pero bueno, entonces si la función es continua, ese límite lo vamos a poder calcular. ¿Cómo lo calculamos? Ese es otro problema, ¿vale? ¿Cómo calculamos ese límite? Es otra situación que, bueno, puede ser muy difícil, incluso hasta imposible, ¿de acuerdo? Más aún, ni siquiera la función tiene que ser continua para que se pueda integrar. Como les digo, la integración tiene un efecto regularizante. Así incluso la función tenga discontinuidades de salto, por ejemplo, algo así, por ejemplo, que la función sea así con discontinuidades de salto, por ejemplo, que este sea el eje X, este sea el eje Y, pongamos por aquí AB, ¿cierto? Y supongamos que la función tiene discontinuidades de salto ahí. Aquí hay una discontinuidad de salto. ¿Listo? Esa función tiene una discontinuidad de salto en un puntico que le podemos colocar C, ¿vale? Ni siquiera importa si esa función tiene discontinuidades de salto. Esa función se va a poder integrar. Yo voy a poder calcular la integral. O bueno, al menos sé que la integral va a existir. Y ya decía hace ratico, que la pueda calcular o no es otro problema que es difícil. ¿Listo? Entonces, así la función tenga discontinuidades hasta de salto, nosotros vamos a poder calcular esa integral. La integral no ve discontinuidades y como les decía, y es porque la integración tiene un efecto regularizante, tiene un efecto suavizante en la función. Entonces, si mira un salto como este, a la integral no le va a importar mucho. Entonces, podemos colocar así. Si f tiene finitas discontinuidades de salto, igual la integral desde a hasta b de f de x existe. ¿Listo? Entonces, incluso con discontinuidades nosotros vamos a poder integrar, ¿vale? Esa es una situación que posee ese proceso de integración. Como les decía, la integración en cierta forma pues es en cuanto a propiedades funciona mucho mejor que la derivación, porque la derivación, si la función tiene una discontinuidad, entonces la derivada ya no existe, ¿vale? Si la función tiene una discontinuidad como esta que está aquí, la derivada ahí ya no existe, ya deja de existir. Pero la integración funciona todo lo contrario. Si veo una discontinuidad así, o al menos un número finito de discontinuidades así, a la integración no le va a importar, sino que simplemente va a trabajar común y corriente. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la integración pues es bastante... ¿De acuerdo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Bueno, creo que está todo claro, ¿no? Listo, muy bien. Bueno, esas son como algunas propiedades, digamos, un poco más teóricas. Ahora vamos a ver como propiedades más prácticas, más que vamos a utilizar en el día a día. Eso que les comentaba, pues era digamos, una anotación bastante pertinente que de pronto algún día anotemos, pero propiedades como más prácticas, como que las que vamos a utilizar más en el día a día son las que siguen aquí. Entonces, miren la primera propiedad. La primera propiedad, eso que la voy a copiar, la voy a tomar un pantallazo nomás, no la voy a poner a copiarla porque sería copiar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces dice así, esta propiedad dice que si nosotros tenemos una integral desde A hasta B, ¿vale? Entonces nosotros podemos partir esa integral y no colocarla desde A hasta B, sino colocar un puntico intermedio C, pues en el medio de entre A y B o entre A y B, ¿vale? Tomamos un puntico C cualquiera entre A y B y entonces esa integral desde A hasta B la podemos partir primero desde A hasta C y luego desde C hasta B, ¿vale? Esa es una propiedad de la integral que surge en, pues que se mira, digamos, más intuitivamente cuando observamos la principal aplicación de la integral, ¿no? Que era la área, ¿no? El cálculo del área. Entonces recuerden que si nosotros teníamos una función y la función era positiva, la integral representaba el área. Entonces,
Por ejemplo, puede ser esa función ahí. Y entonces la integral desde A hasta B pues va a representar el área encerrada pues entre estas, digamos que líneas azules de ahí. Toda esta área que está aquí, todo esto va a medirlo la integral desde A hasta B de f de x. ¿Listo? Eso es lo que va a medir esa integral. Y por supuesto que nosotros el área la podemos cortar, ¿no? Y si yo no quiero medir toda esa área de un solo tacazo, sino que me conviene por alguna razón partirla, pues puedo, digamos, coger un punto C por aquí, cualquiera, y ese C pues va a tener una imagen por aquí, ¿cierto? Ese C va a estar aquí. Y entonces, primero calculo la integral desde A hasta C de f de x, que corresponde a esta área de la izquierda, ¿cierto? Y luego calculo, digamos, en otro color, pongámosle verde, la integral desde C hasta B de f de x, que entonces sería esta área de la derecha. Y pues cuando sume área izquierda y área derecha, me da pues todo el área desde A hasta B de f de x, ¿vale? A eso es lo que se refería ahí. Simplemente pues que si nosotros nos conviene de alguna manera, entonces lo que hacemos es no desarrollar toda el área de una vez o toda la integral de una vez, sino que hacerla por pedazos, ¿vale? Eso es particularmente conveniente, por ejemplo, cuando uno está estudiando con la función valor absoluto, por ejemplo. Con valor absoluto es muy conveniente porque valor absoluto da casos, ¿no? Si a uno le dicen, por ejemplo, no la voy a hacer aquí simplemente porque tomaría mucho tiempo, pero simplemente la voy a dejar planteada. Si a uno le dicen, por ejemplo, calcule la integral desde menos 2 hasta 3 de la función valor absoluto de x, entonces uno dice, no, pues difícil porque, pues, ¿cómo la expreso en sumas de Riemann? Esa función valor absoluto yo no conozco la suma de Riemann con ese valor absoluto. Bueno, puede ser muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues recuerda cuál es la definición de valor absoluto, ¿no? Valor absoluto es, por definición, x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Uno recuerda la definición de valor absoluto. Y entonces parte esta integral en dos partes. En la parte negativa, desde menos 2 hasta 0, y le suma la parte positiva, desde 0 hasta 3. Juntando esas dos integrales desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta 3, pues le queda la integral desde menos 2 hasta 3, ¿cierto? Y parte esa y coloca lo mismo de valor absoluto de x, valor absoluto de x. Pero en cada una de esas integrales, el valor absoluto entra en un caso de estos. Por ejemplo, voy a colocar el igual aquí. Por ejemplo, en la integral desde menos 2 hasta 0, estamos con x con valores negativos. O sea que el valor absoluto vale esto. Con x en valores negativos, el valor absoluto de x vale menos x. O sea que aquí lo sustituyo por menos x de x. Y acá, en la integral desde 0 hasta 3, de valor absoluto, estamos con valores positivos. O sea que el valor absoluto va a medir o va a valer x. Entonces, x de x. Y así me deshice de la función valor absoluto. ¿Listo? Y estas dos funciones que tengo en ese instante ahí, la función menos x y la función x, pues a esas sí les voy a poder calcularla por medio de sumas de Riemann. Porque estas sí conozco y sí voy a poder hacer el proceso. ¿Listo? Pero de la función valor absoluto original, no, puesto que cuando nosotros hicimos la cuenta de sumas de Riemann, pues nunca incluimos, nunca dijimos que supiéramos cifras generales para las sumatorias de un valor absoluto. Entonces, ese es el principal inconveniente, ¿vale? Pero y bueno, eso conviene, pues, o en este caso conviene muchísimo y corresponde intuitivamente a sumar áreas, justamente como lo hicimos acá, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una primera propiedad y una muy importante propiedad de la integral. ¿Listo? Ah, miren, por aquí está un ejemplito, de hecho, del valor absoluto. Miren, por ejemplo, colocan a calcular el valor absoluto de la integral de valor absoluto desde menos 2 hasta 1, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, muy difícil. Así, directamente, ¿qué es lo que hacemos? Partirla por casos.
de menos 2 hasta 0 y de 0 hasta 1. Desde menos 2 hasta 0 estamos con números negativos, el valor absoluto de x vale menos x, y desde 0 hasta 1 vale x. Y luego estos dos sí yo los puedo calcular por medio de sumas de Riemann y puedo calcular el resultado, que en este caso no hacen todo el proceso, pero les da 5 medios. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Profesor, una pregunta. Profe, una pregunta. Claro. ¿Quiere decir que esa propiedad como tal puede servir para funciones a trozos? Sí, ¿Esa propiedad que escribiste ahí? Exactamente. También es muy útil cuando tienes funciones a trozos. Sí, exactamente. Es muy útil para funciones a trozos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. No lo vamos a resolver, por supuesto, porque no hemos visto todavía formas, pero vamos a colocar una funcióncita a trozos y vamos a ver cómo sería actuar con una función a trozos y esa propiedad. ¿Listo? Supongamos que yo les digo a ustedes, tomen esta función a trozos, f de x igual a x cuadrado más 3x más 1, si x está entre menos 5, pongámosle, menos 5, menor o igual que x, menor que 0. Que valga x cuadrado si x está entre 0 y 2. Y que x valga seno de x, supongamos, si x es mayor o igual que 2 y menor que 3, por ejemplo. Entonces les pida calcular la integral desde menos 5 hasta 3. Y les diga, calculen la integral desde menos 5 hasta 3 de f de x de x. Entonces, así, tal cual, pues muy difícil, porque incluso pues tiene expresiones totalmente distintas. ¿Qué hace uno? Pues la parte en cada una de las secciones que necesita. En este caso, la voy a partir como la integral desde menos 5 hasta 0, ¿vale? La primera área que me conviene, de f de x, más, perdón, desde menos 5 hasta 0 dijimos, ¿no? Desde menos 5 hasta 0 y puse otras cosas. Desde menos 5 hasta 0 de f de x, más la integral desde 0 hasta 2 de f de x, más la integral desde 2 hasta 3 de f de x. ¿Listo? ¿Y eso a qué será igual? Pues en cada una de esas integrales coloco el caso que le corresponde, ¿no? En la integral de menos 5 hasta 0, pues la función vale x cuadrado más 3x más 1. O sea que aquí va x cuadrado más 3x más 1 de x. ¿Listo? Entonces ahí está la primera integral. La original era muy difícil, prácticamente imposible resolverla directamente por sumas de Riemann, pero esa primera integral desde menos 5 hasta 0, créanme que se va a poder resolver por sumas de Riemann. Todas las sumas de Riemann que van a salir ahí, las conocemos o las vimos cuando estábamos viendo el tema de sumatorias, entonces todas las vamos a poder resolver. La siguiente es la integral de 0 hasta 2, aquí la función vale x al cuadrado, entonces x al cuadrado de x, lo mismo, la vamos a poder calcular, y la siguiente es desde 2 hasta 3 de f de x, que en este caso f de x no lo cambié, pero f de x era seno de x, ¿no? En este caso f de x era seno de x. Esta última integral no se va a poder resolver con sumas de Riemann como tal, pero pues es que todavía no hemos empezado tema como tal todavía. Entonces, esa de ahí también se va a poder resolver. Y bueno, de pronto al final de esta clase ya sepamos cómo resolver esta y no haya ningún inconveniente con eso. Pero sí, entonces, resolver la integral de f de x, donde f de x es una función a trozos, pues es muy conveniente utilizar la propiedad que vimos aquí, esta propiedad 1 que estábamos visualizando. Por eso les dije, esta propiedad 1 es como más del día a día. Las propiedades anteriores son interesantes, la integración tiene un efecto regularizante en la función, un efecto suavizante en la función, pero en el día a día más utilizamos esta. Entonces la integral la podemos partir de esa forma. ¿Listo? La propiedad número 2 indica que la integración en un punto es 0. La integración en un puntico es 0, es decir, la integral desde A hasta A de f de x es 0. Y esto también se puede ver, digamos, de alguna manera haciendo el gráfico, puesto que siempre hemos dicho la integración está muy unida al cálculo del área, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, por aquí, voy a colocar letras C y D para no ir a confundir con la misma de acá. Nuestra función es esa, supongamos,
Y nosotros queremos calcular la integral en un puntico. Por aquí va a estar el punto A. Es decir, queremos calcular la integral en ese puntico de aquí. Pues básicamente, o ustedes ya saben, la integral representa el área. Y resulta que cuando vamos a armar nuestra suma de Riemann, el ancho de los rectangulitos, pues es 0, ¿vale? El ancho de los rectangulitos es 0. No hay ninguna longitud en los rectangulitos, o en la base de los rectángulos, mejor dicho. Recuerden que nosotros cuadramos los rectángulos como así, ¿no? Así más o menos colocamos rectángulos y ahí por ahí empezamos a definir todo esto. Pero en este caso, pues como es en un solo puntico, entonces el ancho de ese rectangulito es 0. Y bueno, si la base es 0, base por altura, pues sigue siendo 0. Por tanto, la integral en un punto, la integral desde A hasta A, desde A hasta A de f de x de x, pues tiene que obligatoriamente dar 0. Mejor dicho, en otras palabras, no hay área. No hay área a quien calcularle la integral, ¿vale? Esa es la situación. Por eso esa integral da 0. Eso pues también, digamos que es como más de día a día. En algunas ocasiones la vamos a utilizar. Y esta de acá se utiliza todavía más, ¿listo? Esta de acá se utiliza más todavía. Y es cuando tenemos que invertir los límites de integración. La integral de, bueno, aquí le ponen de b hasta a, de f de x, es lo mismo que la integral desde a hasta b, de f de x. Entonces, eso lo vamos a copiar, ¿listo? Aquí está. Aquí está. Vamos a colocarla acá. Listo. ¿Vale? Esa propiedad de aquí, pues resulta que es conveniente en el sentido de que, pues uno está enseñado a resolver integrales, ¿cierto? Uno se acostumbra a resolver integrales de la forma integral desde a hasta b de f de x, cuando a es menor que b, ¿cierto? Uno se acostumbra a resolver integrales de esa forma. Pero resulta que uno en ocasiones, y suele pasar cuando uno está viendo técnicas de integración, resulta que cuando uno aplica una técnica de integración, va y le queda, por ejemplo, una integral desde, por ejemplo, desde 5 hasta menos 2 de f de x, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues nosotros estamos integrando, si hacemos solamente, por aquí está el planito cartesiano, entonces estaríamos integrando así, ¿no? Aquí está y, aquí está x, estaríamos integrando, bueno, aquí tal vez no me conviene así porque tiene un menos 2 ahí. Aquí voy a hacerlo otra vez por aquí. ¿Listo? Si nosotros estamos integrando entonces desde x y y, ¿listo? X y y. Desde 5 hasta menos 2, pues resulta que entonces nosotros estamos integrando sobre esta área, desde 5 a menos 2, sobre esta región que está aquí, ¿vale? Pero estamos yéndonos como en este sentido, ¿no? Estamos haciendo el recorrido como en este sentido, desde 5 hasta menos 2, ¿listo? Entonces, pues uno no está enseñado a ver esa integral así, desde 5 hasta menos 2, no está acostumbrado, se le dificulta a uno un poquito. Entonces uno como que se acostumbra siempre a calcular las integrales en este sentido, ¿no? Desde el número menor hacia el número mayor, como ir de izquierda a derecha, como leer la función de izquierda a derecha, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que dice esa propiedad? Que bueno, yo puedo hacer el cambio de límite de integración, pues siempre y cuando acostumbre a sacar un menos por ahí. Entonces, yo puedo hacer el cambio y me quedaría entonces así, la integral desde menos 2 hasta 5, ahora sí, en la forma que me gusta, en la forma que me he acostumbrado, pero tiene que tener el menos. Cada cambio de límite de integración, cada que yo cambio el límite de integración de esa forma, pues entonces voy a tener que poner un menos ahí, ¿listo? Yo tiene que ver, ese menos de ahí sale es por haber cambiado el sentido, haber ido de derecha a izquierda, como estaba originalmente, a izquierda a derecha, pues entonces va cambiando el sentido, ¿no? Así como en la física.
Si va en esta dirección con una cierta velocidad, pues entonces en la otra dirección uno va a ir con la negativa, ¿no? Por ejemplo, si va a 50 kilómetros por hora en la dirección azul, pues en la roja sería como menos 50 kilómetros, entonces sería la negativa, pero es que sale ese menos ahí siempre. Entonces, bueno, esa es otra propiedad de la integral. Nosotros podemos cambiar los límites de integración siempre y cuando pues tengamos en cuenta de que va a salir un menos cada vez que los cambiemos. ¿Listo? Cada vez que cambiemos eso va a salir un menos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas ahí, muchachos? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Profe, qué pena, es que como se me está entrecortando un poquito. Bueno, esta cuarta propiedad, dime. No, es que está diciendo como se me está entrecortando un poquito, esa no la entendí bien. No sé si. A ver, un segundo. Okay, listo. Bueno, espero que haya quedado claro esa partecita acá. ¿Sí? Entonces, sí, en resumen, ¿siempre podemos cambiar los límites de integración? Sí. ¿Nos conviene muchas veces? Sí. Algunas veces nos conviene cambiar los límites de integración. Sobre todo en las situaciones que les digo. Sobre todo en las situaciones de que uno se acostumbra a que el límite inferior siempre sea un número menor que el del límite superior, ¿cierto? Uno se acostumbra a eso. Así es como, digamos, se construyó el concepto de integral. Nosotros lo construimos así, integrando desde A hasta B, donde A era menor que B. Así lo construimos, así lo imaginamos. Y bueno, cuando sucede una cosa, cuando no está en esa forma estándar, pues se le hace un poco extraño aún. ¿Que si podemos cambiar los límites de integración? Sí. Que cada vez que cambiemos los límites tiene que salir un menos, eso también es cierto. Tiene que salir un menos cada vez que cambiemos los límites. ¿Listo? Ahora, en la siguiente propiedad, esta propiedad que sigue es más consecuencia del límite. ¿Listo? Es más consecuencia del límite. Miren lo que dice, si f y g son funciones integrables en el intervalo a, b, entonces f más g es una función integrable en el intervalo a, b, y además se tiene que la integral desde a hasta b de f de x de x más g de x, perdón, leámoslo bien, integral desde a hasta b de f de x más g de x por el diferencial de x es igual a la integral de la función f más la integral de la función g. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, la integral es lineal. Así uno le dice a esa propiedad. Le dicen aditividad o también se conoce como linealidad de la integral. ¿Listo? Si tenemos sumando integral de una suma de funciones, pues entonces eso será la suma de las integrales. ¿Por qué les digo que eso es como más consecuencia del límite? Porque nosotros sabemos que si le aplicamos la definición por sumas de Riemann a esa integral de la suma, sería así. La integral desde a hasta b de f de x más g de x, ¿cierto? Por diferencial de x, va a ser ¿qué? Límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f de x sub i o x sub i asterisco más g de x sub i asterisco delta xi, ¿vale? Por definición sería eso. Esa es la definición de la integral para esa función f más g. Ahora, ¿qué hago? Resulta que yo puedo distribuir ese delta xi acá, puedo distribuir ese delta xi ahí, ¿listo? Entonces me va a quedar algo así, me va a quedar límite cuando n tiene infinito de sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f de x sub i asterisco delta xi más g de x sub i asterisco delta xi, ¿vale? Y ahora lo que hago es, por propiedades de la suma, separar esas dos sumas, separar esta suma de acá y separar esta suma de acá. Por propiedades de la suma, recuerden que
decía la propiedad que la sumatoria de A sub I más B sub I era la sumatoria de A sub I más sumatoria de B sub I. ¿Listo? Esa propiedad es a la que me refiero ahí. Y entonces me quedaría el límite de una suma más la otra suma. Entonces quedaría así. Esto es el límite cuando n tiene infinito de una suma hasta n de f de xi delta xi más la suma desde igual a 1 hasta n de g de xi asterisco delta xi. ¿Listo? Pero aquí es donde le digo que esto es consecuencia del límite, porque es que el límite distribuye con respecto a las sumas, ¿no? El límite de f más g es el límite de f más el límite de g. El límite distribuye con respecto a la suma, entonces simplemente distribuyo el límite y ya me queda límite cuando n tiene infinito de la suma de f de x sub i asterisco delta xi más límite cuando n tiene infinito de g de xi asterisco delta xi igual a 1 hasta n, ¿vale? Ahí lo hice rapidito, pues, para ahorrar un poquito de tiempo. Y bueno, simplemente es darse cuenta de que la primer límite con esta suma corresponde a la integral desde a hasta b de f de x, ¿vale? Es por definición eso. Y la segunda integral es la integral de g de x, ¿cierto? De x. Desde a hasta b. Entonces, ahí queda demostrado, de hecho ya queda demostrado matemáticamente que que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales de esas funciones. ¿Listo? Entonces, esa propiedad de actividad, pues uno también la utiliza bastante. De hecho, pueden utilizarla ahora en el quiz que van a hacer. Bueno, pueden utilizarla ahí. Y bueno, también entonces uno es como el diario esa propiedad ya. ¿Listo? Es como para tenerla en cuenta siempre. Y bueno, tenemos entonces la propiedad de aditividad para la integral. ¿Listo? Y asimismo, como la integral es lineal con respecto a la suma, porque el límite es lineal con respecto a la suma, pues la integral también va a ser constantes. Si nosotros tenemos una constante, a esa es la propiedad que sigue, me imagino. Aquí está, miren. Si nosotros tenemos la integral de una constante por una función, entonces nos queda la constante por la integral de la función, ¿vale? Eso también es consecuencia automáticamente de la definición del límite. ¿Listo? Esa propiedad de aquí. Entonces nos quedaría así. ¿Por qué esto es cierto? Pues porque lo podemos hacer justamente como lo hicimos hace ratico. La integral desde a hasta b de la constante por f de x, por definición es límite cuando n tiene infinito de la sumatoria, ¿cierto? De c por f de x sub i asterisco delta xi desde i igual a 1 hasta n. ¿Listo? Esa es la definición. Pero la constante c sale de la suma y sale del límite. O sea que esa constante c puede salir completamente de ahí. Por tanto, entonces esto sería igual a la constante c por el límite cuando n tiene infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i asterisco delta xi. Y esto no es ni más ni menos que c la constante por la integral de a hasta b de f de x de x. ¿Listo? Quedaría entonces así. La integral entonces saca constantes multiplicativas. La integral saca constantes multiplicativas. ¿Listo? Entonces, tenemos la linealidad de la integral. Tenemos la linealidad de la integral. Así le conocen a unir esas dos propiedades, la aditividad y la homogeneidad. Es decir, que esa propiedad de que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales y la propiedad de que la integral saca constantes multiplicativas, pues todo eso queda en que la integral es lineal. ¿Listo? Así se le dice. La integral es lineal. Entonces, en resumen, la integral es lineal. La integral es lineal.
¿Listo? Y matemáticamente, ¿cómo lo podemos expresar? Lo voy a expresar de una manera, pues, digamos que como lo hacen en álgebra lineal. Seguramente ustedes ya han visto álgebra lineal y saben cómo es que funciona eso de la linealidad, pero eso lo expresan así, lo podemos expresar así. La integral desde A hasta B de una constante alfa por una función f de x más una constante beta por una función g de x, ¿vale? Sale la constante alfa, integral desde A hasta B de f de x, más la constante beta, integral de A hasta B de g de x. ¿Listo? Entonces, ahí quedaría. Eso es la linealidad de la integral. ¿Listo? Esas son las dos propiedades anteriores resumidas en esa lineecita de ahí. Linealidad de la integral. Entonces, siempre que esté en clase, siempre que estén en parcial, siempre que uno diga o siempre que uno mencione o que ustedes piensen en la linealidad de la integral, pues están pensando en esta propiedad de aquí. Están pensando es que satisface esa propiedad de ahí y que bueno, esa propiedad pues cumple bastante o tiene un rol bastante importante. ¿Listo? Otra propiedad de la integral, y estas ya son un poquito más rebuscadas, si no es por decirle pues de otra manera, es un poquito más no tan comunes. Voy a quitar esto aquí. Estas son un poquito más rebuscadas. La que sigue, la propiedad 6 y la propiedad 7, esas incluso creo que lo mejor sería retomarlas o mirarlas bien cuando estamos haciendo la segunda parte del curso. Me parece a mí que queda como mejor en esa parte. ¿Listo? Pero, pues, simplemente habla de invariancia con respecto a traslaciones y con respecto a dilataciones o contracciones. ¿Qué dice? Pues, lo que dice básicamente se puede visualizar en esta gráfica. Miren, la gráfica rosada es la función y igual a f de x, ¿vale? Y la gráfica azul es la misma, pero trasladada. Es y igual a f de x menos c. La estoy trasladando c unidades. La estoy trasladando a una distancia de c. ¿Listo? Lo que dice es que, bueno, si yo quiero integrar esta función rosada desde A hasta B, pues me va a dar lo mismo, me va a dar exactamente lo igual a integrar la función trasladada desde A más C hasta B más C. ¿Listo? Esta área rosada que está aquí, rosado clarito, es la misma área azul clarito de la función trasladada. Por tanto, la integral es invariante con respecto a traslaciones. Se puede decir que la integral es invariante con respecto a traslaciones, ¿vale? Eso es lo que están diciendo acá. La integral desde A hasta B de f de x, que era la función rosada, va a ser igual a la integral desde A más C hasta B más C, es decir, el área azul, de la función trasladada, es decir, la función f de x menos c. Recuerden que así es una traslación de la función, ¿no? Eso genera una traslación de la función. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Entonces, en propiedades, como les digo, más la miramos cuando estemos ya desarrollando técnicas de integración. La que sigue lo mismo, es como más de técnicas de integración, ya vamos a pasarla un poquito por alto. Y bueno, ya simplemente quedaría pues que, de hecho, la próxima clase vamos a ver ya comenzar a ver oficialmente técnicas de integración. ¿Listo? Otra cosa importante aquí es esto de comparación. Esto de comparación va a ser importante porque va a surgir bastante. ¿Listo? Esto de comparación va a surgir bastante. ¿Qué es lo que nos dice lo de comparación? Lo de comparación me dice que si yo tengo dos funciones, supongamos positivas, por ejemplo, en este caso aquí, por ejemplo ahí, si yo tengo dos funciones positivas y que satisfacen que una función es más grande que la otra, en este caso, g de x es más grande que f de x, está por encima, entonces, claro, el área desde A hasta B de la función g de x, por supuesto que es mayor que el área desde A hasta B de la función f de x, ¿vale? Entonces, eso es lo que uno podía traducir ahí. Nosotros tenemos que, si las funciones son positivas, bueno, incluso si f de x es menor o igual que g de x,
y nosotros tenemos que f de x es menor o igual que g de x, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener básicamente que, entonces, la integral desde a hasta b de f de x va a ser menor o igual que la integral desde a hasta b de g de x. ¿Listo? Si nosotros tenemos dos funciones así, f de x menor o igual que g de x, entonces la integral también va a satisfacer esa propiedad. La integral desde a hasta b de f de x va a ser menor o igual que la integral desde a hasta b de g de x. ¿Listo? Eso es lo que me dice esa propiedad de aquí. Y por supuesto que eso es cierto. Miren que si nosotros lo miramos en términos de las áreas, por supuesto que el área desde A hasta B de la función f de x, que es la que está por acá abajo, pues va a ser menor, ¿cierto? Es esta área de por aquí, va a ser menor que la del área de la función g de x que está por acá arriba. Entonces, a eso se refiere digamos, esa propiedad de comparación. Esa sí se utiliza un poco más, no es tan rebuscada, de hecho, la utilizamos hasta el final del curso. Entonces la voy a copiar aquí, es así, oficialmente la podemos copiar. Si nosotros tenemos dos funciones integrables y f de x es menor o igual que g de x para todo x en AB, pongamos eso acá en el cosito que hicimos, para todo x que pertenezca al intervalo AB, entonces, bueno, nosotros vamos a tener que f de x es menor o igual que g de x. ¿Listo? Entonces, repito, eso pues surge de tal medida que si uno, por ejemplo, tiene, yo qué sé, voy a colocar una función que yo sepa que cumple eso. ¿Listo? Por ejemplo, la función, supongamos, x a la 100, supongamos, ¿vale? Yo sé que la función f de x igual a x a la 100 y la función g de x igual a x, yo las puedo comparar. Yo sé que f de x es menor o igual que g de x, es decir, yo sé que x a la 100 es menor o igual que x. Pero ustedes van a decir, pero bueno, ¿por qué tan raro eso? ¿Por qué x a la 100 si se supone que la potencia aumenta, ¿no? ¿Por qué el x a la 100 es menor o igual que x? Bueno, esto sucede, sí, pero sucede en el intervalo desde 0 hasta 1. En ese intervalito desde 0 hasta 1, x a la 100 es menor que x. Si quieren, hasta hacemos el gráfico. Uno puede hasta hacer el gráfico y mirar esto. ¿Listo? Me voy a concentrar en el intervalo 0,1. Entonces, aquí le hice zoom al intervalo 0,1, que es el que me interesa. Voy a graficar en la función x, es esta función roja, y la función x a la 100 en el intervalo 0,1 debe estar por debajo. Es menor, debe estar por debajo. X a la 100, ahí está, está por debajo de la función roja en el intervalo desde 0 hasta 1. Que después está por arriba, sí, después ya de 1 ya está siempre por arriba, sí, eso es verdad, pero al menos entre 0 y 1, que es donde estoy diciendo la función azul, que es x a la 100, es menor que la función x. Eso es justamente lo que estamos colocando aquí, ¿cierto? Quiere esto decir eso que, por ejemplo, si yo no puedo integrar x a la 100, pues por lo menos puedo aproximarlo, ¿no? Puedo sacar una aproximación. Yo puedo decir que la integral de 0 hasta 1 de x a la 100 de x, pues es menor o igual que la integral desde 0 hasta 1 de la función x de x. Profe. ¿Listo? Puede ser que la función de acá, ¿sí? Profe, Dime, te apenas se escucho. le escucha entrecortado y en el chat también a varios compañeros pensé que solo era a mí. A ver, miremos a ver, espérenme a ver. Aquí estamos conectados con red 5G y acá, vamos a ver el chat. Uy, a ver muchachos, ¿qué pasó? ¿Alguien me escucha bien o todos me escuchan entrecortados?
Pues, profe, o sea, yo le escucho a veces bien, pero yo estoy copiando y se escucha interrumpido y cuando esté pum, ya adelantado va Ajá. harto y pues, o sea, he quedado atrasado en varios puntos y lo escucho entrecortado, yo pensé que era mi... ¿Saben qué va a hacer de pronto? Va a ser Google Meet. El lunes también tuve un inconveniente con Google Meet. ¿Será que va a tocar cambiar los enlaces a Zoom mejor? Rayman, que estaba el semestre anterior conmigo, por Zoom se escuchaba bien, ¿cierto? Sí, profe, sí, pero ahorita no, como que se congela y vuelve y se entrecorta y así, pero yo pensé que era el internet, pero preguntaba, profe. Bueno, no, entonces hagamos una cosa, muchachos, sí, porque la verdad es que el lunes también tuve un inconveniente y lo Profe, que ¿y por qué no lo pasa, hace así como hacía el de una vez semestre les pasado comento por porque de Zoom? pronto nos pasa a nosotros también. Exactamente, vamos a hacer el cambio de Zoom. Entonces, por ejemplo, el lunes tenía clase con los muchachos de matemáticas básicas. Resulta y acontece que yo ingresé justo como siempre ingreso a la clase, que es que ingreso al Classroom y desde el Classroom le digo que unirme a Meet. Entonces yo le doy aquí unirme a Meet y entonces entra aquí donde estamos nosotros. Entonces, de esa es la manera que yo entro, pues yo no me acuerdo del link, sino que le doy ahí y ya ingresa. Resulta que cuando en los primeros días del semestre yo a ustedes les mandé un link, ¿cierto? Que era el que generaba esto, ¿de acuerdo? Yo les mandé un link que era el que se generaba aquí. Yo no sabía que este Classroom cada tanto cambia ese link. Entonces, a nosotros, como hasta ahora hemos podido ingresar siempre por el mismo link, pues significa que no lo ha cambiado, pero significa que en algún momento puede ser que cambie el link, ¿vale? Puede ser que en algún momento vayamos a ingresar y no podamos porque el link lo haya cambiado y sea otro link distinto. Entonces, el lunes me pasó eso con los muchachos de matemáticas básicas. Yo inicié la clase con ese link que estaba ahí y resulta que era diferente al que les había mandado al principio del semestre y entonces resulta pues que muchos estudiantes no ingresaron y entonces pues se me hizo muy rara la situación. De tal manera que sí, ya es la segunda cosa y bueno, entonces vamos a hacer el cambio a Zoom, pero entonces eso pues tengo que programarlo, me toma siempre un tiempito porque tiene que programarse por Zoom, todo eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hoy aguantémonos por aquí, aparte que ya está grabando el video, pues también aguantémonos por aquí, terminemos la clase aquí, no falta mucho, vemos lo que falta nomás y empezamos quiz. O incluso podemos empezar el quiz de una vez y dejamos el tema para la otra clase mejor, que sigue es el teorema fundamental del cálculo. Lo que continúa aquí es el teorema fundamental del cálculo. Y eso lo podemos dar en la clase que sigue, en un ratico. No tiene mucho problema tampoco. Entonces hagamos eso. Detengamos aquí para que no se vayan a confundir más. Vamos a hacer el quiz, ¿vale? Vamos a desarrollar el quiz. Y entonces les voy a comentar cómo desarrollamos el quiz. Están viendo la pantalla, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Miren, aquí en nuestro Classroom voy a crear la tarea. Voy a colocarlo como si fuese una tarea. ¿Listo? Entonces aquí voy a agregar el quiz. Aquí voy a subir el archivo correspondiente al quiz. Denme un segundito, yo lo busco. Aquí está, examen corto integral, ¿listo? Aquí va a estar, ¿de acuerdo? Ahí subió, ¿listo? Y ese examen corto yo lo voy a calificar sobre 50 puntos, porque pues se califica de 0 a 5, ¿cierto? Fecha de entrega hoy, 29 de octubre, y hora de entrega hasta son las 3:06. Voy a dejarles hasta las 16:10, ¿vale? Decir que tienen una hora pasadita, bueno, con 15 minutos. Una hora pasaditas para hacer el quiz. Entonces, entran al Classroom, descargan ese PDF del quiz, lo desarrollan a mano y organizan esas fotos, toman las fotos, por supuesto, organizan esas fotos en el documento y lo suben aquí, listo, hacen la entrega de la tarea y yo las califico por aquí, por Classroom, ahí mismo
miran qué puntaje obtuvieron. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a colocarles aquí un ratico más hasta las 1:30, pues para que no van a decir que no alcanzaron a tomar las fotos. Entonces ya quedó, ¿listo? Ya quedó. Entonces, examen corto. Número 1. Ese va a ser nuestro primer examen corto, ¿listo? Hasta las 4:30 de la tarde de hoy, muchachos. ¿Está todo claro? ¿Está para todos claro eso? Profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces va a ser nuestra primera nota, ¿listo? Va a ser nuestra primera nota. De hecho, son 2 ejercicios que hay que desarrollar. 2 ejercicios nomás. El tiempo está más que suficiente para desarrollar 2. Entonces, descargan las hojitas, las resuelven a mano, como siempre les he dicho a los que han visto clase conmigo, las resuelven a mano, toman fotos, esas fotos ustedes las acomodan en un archivo Word, en un archivo PDF, ¿vale? El caso es que las organizan para que uno sepa la secuencia de las fotos, y eso lo suben aquí antes de las 4:30. Si ya lo suben después de las 4:30, ya genera aquí una alerta que dice que entregó fuera de tiempo. ¿Listo? Entonces ya queda aquí y lo mando. Ahí está. ¿De acuerdo? Y se lo voy a dejar ahí. Listo, muchachos. Ahí está. Profe, literal tiene que ser ¿De en acuerdo? formato PDF. Entonces, repito, vamos a dejar hasta aquí. Ya nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Cómo, perdón? ¿Tiene que ser en formato PDF? No te escuché. Pues si es en formato PDF, mucho mejor. Es como más estándar. Pero la cuestión es eso, que estén bien organizadas las fotos en un archivo Word, en un archivo PDF. El PDF es como más estándar, no se desorganiza tanto, entonces es como mucho mejor, ¿vale? En el archivo Word puede ser que ustedes lo hagan de una manera y tengamos unas versiones distintas y yo lo visualice de otra forma y bueno, se cambia ahí. Entonces es mejor como en un PDF, es como la recomendación. Pero pues si ya queda difícil, si ya no hay de otra, pues en el archivo Word estaría bien mientras se organice bien las fotos. Pero es igual en el Office uno genera el PDF, ¿no? En el Office uno lo exporta como PDF y ya. Listo, muchachos, entonces dejamos hasta ahí, ya quedan en el quiz. Nos vemos ya la próxima clase, o con CanScanner también sale rapidito, como dice la compañera Tatiana, con CanScanner es muy sencillito. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles, entonces, buen fin de semana, que la pasen bien. Y ahí quedamos pendientes entonces del quiz. No se olviden hasta las 4:30. ¿Listo? Bueno, Chao, muchachos. muchas gracias. ¿Vemos? Hasta luego, profe. Vale, profe, gracias. Chao, profe. Chao, compañeros. Hasta luego, profe. Se cuidan. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego.